Desde tu posición tú puedes estar muy equivocado, poder hablar con las comunidades y saber cuál es la necesidad que ellos realmente tienen. Y la única manera de lograrlo es volviendo, 1, 2, 3 veces. Es importante como escucharlo, sentarnos, tomarte el tiempo. Somos una ONG que igual recibe donaciones de bienes, servicios y de dinero, pero hoy estamos enfocados mucho más en planes de sostenibilidad con comunidades vulnerables a nivel nacional. Es algo maravilloso porque ves la magia del trabajo en conjunto entre la empresa privada, las comunidades, también las organizaciones sociales. Y hemos atendido a más de 5 millones de peruanos a lo largo de estos años. Poder seguir impactando no solamente en nuestro país, sino a nivel regional, creo que puede lograr grandes cosas. Me gusta mucho ese reto porque siento que es mi legado. Hola, estamos en una nueva edición de Nura en Cubo y esta vez tengo el honor, el gusto de presentar a quien, además de ser una figura relevante en la sostenibilidad en el Perú, es una muy buena amiga. Ella es Vanessa Vázquez, ella es directora ejecutiva de Perú Pendiente y cofundadora de la organización, y queremos contarles un poco de qué es Perú Pendiente, de qué proyectos sociales desarrolla con las compañías y de cómo además esa relación con la inversión privada permite el desarrollo también del país y la cobertura de brechas amplias en el país también, que de pronto encuentran un lugar para surgir aquí. Vanessa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Vanessa, qué gusto además tenerte aquí con nosotros. El gusto también es mío. Qué divertido Qué poder estar divertido, acá. ya ves, mira, eso me gusta que iniciemos diciendo esto va a ser divertido, Claro, sí. porque efectivamente nos une una pasión por hacer cosas por dentro de la empresa privada, amplificar cosas, iniciativas, ayudar a que de pronto tengan un efecto social positivo. ¿Cuántos años ya tiene Perú Pendiente? Este año cumplimos 13 años. Y se llamaba Juguete Pendiente. Sí, hasta el año pasado. Pero ha pasado a Perú Pendiente y quizás nos puedes contar por qué pasó, qué hay en esa evolución. Uy, ha venido como... Nosotros decimos que Perú Pendiente nace bailando, porque hicimos, bueno, este coffee party en el cual también Nura estuvo presente, lanzando esta nueva estructura y nuevo nombre, porque Juguete Pendiente, si bien funcionó por muchos años, era un nombre que no representaba lo que nosotros hacíamos a nivel nacional. Entonces, si nosotros queríamos entrar a posicionarnos de una manera mucho más adulta como marca, la marca y los fundadores ya habíamos crecido, las personas que trabajan ahí también, ya no nos sentíamos tan cómodos con el nombre, aparte porque también pensaban que éramos una juguetería o que solamente nos dedicábamos a hacer trabajo con niños. La parte de la juguetería claramente no es cierta, pero sí también hacemos mucho trabajo con niños, pero no solamente estamos enfocados en la primera infancia, sino en todas las personas que habitan nuestro país. Y ahí, de hecho, empezaron ustedes trabajando en donaciones, Sí. digamos, y por eso se llamó Juguete Pendiente. Hoy, ¿en qué se enfocan? Somos una ONG que igual recibe donaciones de bienes, servicios y de dinero, pero hoy estamos enfocados mucho más en planes de sostenibilidad con comunidades vulnerables a nivel nacional. Nuestro foco es trabajar mucho con mujeres que tienen ciertos roles de liderazgo en comunidades, a las cuales ayudamos a través de transferencia de capacidades a que puedan tener roles mucho más activos, no solamente a nivel comunitario, teniendo una mejor gestión con las personas, sino también a nivel personal y profesional, porque también las ayudamos a emprender. Entonces nos dimos cuenta que la educación de alguna manera era algo que iba a trascender cualquier desastre natural, crisis política, crisis sanitaria. ¿Y qué proyectos? Yo he escuchado distintos proyectos que tienen ustedes. Hay nombres propios de empresas con las que trabajan, como Alicorp, como Interbank, como TASA, como DP World, como Textil del Valle. Y si uno entra a la web de Perú Pendiente, hay un sinnúmero de empresas con las que han trabajado en estos 13 años. ¿Cómo llevas a la realidad eso que llamas transferencia de capacidades, que suena quizás algo técnico, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando una empresa privada de pronto llega a trabajar con ustedes y se da este resultado positivo? ¿Qué es esto de transferencia de capacidades y cómo se da? Es algo maravilloso porque ves la magia del trabajo en conjunto entre la empresa privada, las comunidades y también las organizaciones sociales, ¿no? Nosotros lo que hacemos es identificamos a través de una base de datos enorme que tenemos cuáles son las comunidades que están aptas para recibir este tipo de ayuda. Y no sé si es tanto ayuda porque en verdad es codiseñado también con las comunidades, pero algo importantísimo
es de que nos hemos dado cuenta de que tenemos que seguir entrando a través del factor asistencialista, porque de alguna manera es el aval de que nosotros vamos a volver, ¿no? Y también para que nos conozcan y sepan que somos una organización seria que lo único que busca es poder crecer en conjunto. Una vez de que nosotros establecemos este lazo asistencialista con las comunidades, empezamos a identificar cuáles son las que tienen mayor potencial y una vez que ya están como en un funnel, empezamos a ver cuáles son las personas que van a poder acceder a esa transferencia de capacidades. Un ejemplo bastante importante es el que ocurre con Alicorp hoy en día, con un programa que trabajamos con ellos ya hace varios años, que se llama Ollas que Desarrollan, el cual busca ver quiénes son las señoras que lideran ollas comunes, que tengan mucha capacidad y compromiso para poder lograr esta movilidad social que se necesita y lograr la sostenibilidad y sustentabilidad de sus ollas, que es bien importante, a través de la generación de micronegocios o emprendimientos que hacen que las ollas no dependan tanto del asistencialismo per se. ¿Y cómo hacemos que ellas puedan lograr este punto de equilibrio? A través de transferencia de capacidades. Les enseñamos desde algo básico que ellas ya saben, que es el tema de salubridad y nutrición, pero le damos ese twist para que vean la importancia de, por ejemplo, combatir la anemia, de cómo evitar contaminación cruzada, y de ahí vamos como escalando un tema de empoderamiento, liderazgo, costos, finanzas. Y ahí es donde la magia ocurre, porque no solamente lo hacemos junto a Alicorp, sino también llegan otras empresas a poner sobre la mesa cursos o talleres que puedan dar, ¿no? Como el caso de Yape, que hace todo el tema de transferencia de capacidades en temas digitales, llega un Belcorp para hablar sobre empoderamiento femenino, la UPC, que nos brinda las instalaciones y también nos da la facilidad de contar con profesionales o profesores que son parte de esta institución, también con alumnos que hacen como prácticas con nosotros. Entonces es un universo maravilloso que logra estos casos de éxito que ya tenemos bastantes. De hecho, ahora que mencionas el caso de Yape, Adriana Chimabuco hace unos días comentaba en sus redes la necesidad de volver y de cómo se empieza a generar la confianza a partir de ese pedido. Porque trabajaban en una comunidad, debe ser incluso el proyecto con ustedes, y en ese primer acercamiento, cuando le preguntaban a las personas cómo podía la empresa privada establecer una relación con ellos, y ellas le respondían: tienes que volver. Entonces, hay un esquema de confianza que creo que ustedes van desarrollando y que van desarrollando con las empresas, que creo que es fundamental. ¿Cómo tú lo describirías? Yo creo que es bien importante uno identificar dónde está la necesidad y que sea una necesidad real, y apalancarnos en cómo hacer que esa necesidad se vuelva menos dolorosa. Y la única manera de lograrlo es volviendo, 1, 2, 3 veces. Porque es muy, muy difícil lograr cubrir algo tan enraizado como, por ejemplo, es el hambre, la falta de sanidad, o sea, de equipos sanitarios, ¿no? El tema del alumbrado, no lo puedes hacer en una sola ida o en una sola visita. Y algo también mega importante es poder hablar con las comunidades y saber cuál es la necesidad que ellos realmente tienen. Porque hay comunidades que tú puedes ver, nos ha pasado, por ejemplo, mucho en Cusco Puno, que viven las heladas, que también es como una pata bastante importante de lo que nosotros hacemos, de una manera bastante coherente. Ya saben cómo protegerse de este fenómeno climático y no necesariamente necesitan lo que nosotros pensamos que es la casa caliente o que tengan pues los invernaderos. Entonces ahí es cuando tú empiezas a darte cuenta de que desde tu posición tú puedes estar muy equivocado. Entonces es simplemente cuestión de dejar sesgos y de ir como totalmente con la mente en blanco y recibir toda la información posible, no tener previamente un cuestionario como una línea base, pero es importante como escucharlo, sentarnos, tomarte el tiempo, y ahí armas un plan de trabajo, y ese plan de trabajo tiene que ser, yo siempre digo que por lo menos son 3 visitas, ¿no? Como para lograr algo significativo. Y hablando de Adri, nosotros tenemos un proyecto con Yape que hicimos el año pasado de llevar paneles solares. Y ahí también ves otra cosa súper bonita de cómo una empresa que es un banco busca llevar electricidad, ¿no?, de alguna manera a través de estos paneles a comunidades totalmente olvidadas por el Estado, y cómo las comunidades reciben estos paneles sabiendo que no va a haber un intercambio de tú me das el panel y yo qué te doy a cambio. Es simplemente
que puedan estar conectados y que si son usuarios de la plataforma puedan realizar sus transferencias de una manera mucho más segura y no teniendo que caminar 3 horas hasta el pueblo más cercano donde pueda haber un cajero del BCP. Entonces hay un montón de empresas que están como sacándole la vuelta a lo que ya está preconstruido, ¿no? Están viendo alternativas de ayuda social totalmente necesaria. Y algo que también a mí me impresionó muchísimo con esta actividad de Yape es que cuando llegábamos a las comunidades y hablábamos con las personas y les entregábamos los paneles, ellas nos decían cosas como, ya no voy a tener que dormir a las 6 de la tarde, mis nietos van a poder hacer la tarea de una manera mucho más segura, mi casa ya no va a ser inhabitable, porque ahí ellos se prendían velas con la cocina y todo era en el mismo espacio. Y lo más impresionante fue cuando una señora dijo, voy a poder ir al baño en la noche. Wow. Para mí eso, que nosotros lo Durísimo. damos tan por sentado, era como, Dios, o sea, ¿dónde estamos? De hecho, me acuerdo y me emociono porque es muy fuerte. Y Yape apostó por eso. Igual otro ejemplo también puede ser Textil del Valle, que tiene mermas de las confecciones que hacen y esas mermas las transforman en frazadas y esas frazadas son trasladadas a comunidades que pasan frío. Hay empresas que le están metiendo mucha cabeza al qué más hacer y eso es bien bonito. Es como muy, creo que sano para todos. Y sobre todo es muy coherente con la situación y con el tipo de escenarios que se nos presentan a lo largo y ancho del país, ¿no? Y me has hecho recordar, de hecho, un caso. Yo trabajo de cerca con Sánima, que pone, digamos, servicio de saneamiento, inodoros en Pamplona. Y cuando me involucré con ellos, me dijeron, al final lo que nosotros llevamos es dignidad. Y claro, al principio uno no lo entiende, pero claro, tu vida cambia. De pronto, sí, no tienes el servicio de agua, saneamiento, que es un servicio básico que deberíamos tener todos, pero de pronto tienes un baño que es distinto a un silo. De pronto tu visita puede entrar a un baño. Sí. De pronto tu hijo no se cae en un silo y sufre un accidente. Y todo eso al final va más allá de lo que le entregas. Es una esencia de vida que nos merecemos todos, que de alguna manera a través de tus proyectos vas logrando. ¿Cómo te sientes tú cuando ves eso? Cuando lo hablo, porque al momento de trabajar estoy súper enfocada en que tiene que hacerse bien, ¿no? Yo tengo que, por un tema de transparencia, rendir cuentas, hacer que el trabajo sea lo más prolijo posible, ¿no? Costo eficiente y todo lo que implica tener la responsabilidad de recibir una donación económica y que esa donación se utilice para el fin, ¿no? Cuando lo veo o lo hablo, a mí sí, o sea, conecta mucho y me da como bastante emoción, pero no emoción desde la pena, sino desde la compasión de saber que estamos haciendo cosas que les está cambiando la vida a las personas. Y que son cosas muy simples y de muy bajo costo, ¿no? Un panel, tipo, no, la gente puede pensar que es demasiado costoso, pero no. Y ese panel le cambia la vida a una familia por 1 año y medio, ¿no? Y en ese 1 año y medio regresamos, porque encima es un programa a largo plazo, a cambiarle las baterías o cambiarle el panel en caso haya sufrido algún desperfecto, ¿no? Entonces es todo un proyecto como enorme que es uno de los más bonitos que tenemos, ¿no? Y aquí detrás de estos grupos, digamos, hay personas. Y yo he visto el cariño que algunas personas de manera particular te tienen. Si tuvieras que elegir a una representativa o a uno representativo, ¿quién es y por qué? ¿Qué significó para ti y para Perú Pendiente? Creo que Sara Zamora. Ella es una lideresa, vive en Carapongo, en Lurigancho. ¿Y por qué? Porque la conocí en el Fenómeno del Niño, que fue cuando Juguete Pendiente, en ese momento, empieza a desplegar ayuda humanitaria y ella apostó por nosotros y creyó en nosotros. Ella, al ser una lideresa, nos abrió no solamente Carapongo, sino nos abrió toda la parte del Lurigancho y nuestra ayuda pudo desplegarse mucho más. Y algo sumamente bonito que ha pasado con Sara es que Sara pasa de ser beneficiada a ser coordinadora zonal de Perú Pendiente. Y gracias al trabajo de Sara, hoy en día su hijo está estudiando en la UPC y ya va a la mitad de la carrera y hemos logrado en Sara movilidad social, ¿no? Ella se preparó, o sea, tomó con mucha responsabilidad el trabajo que nosotros le ofrecimos y logró que su pequeño vaya a ser profesional en un par de años. Qué maravilla. ¿Y qué es lo que busca Perú Pendiente ya como propósito cuando ha tenido estas experiencias, tanto con empresas, tanto con grupos sociales, tanto con personas?
¿A qué aspira? El nombre es amplio, dices Perú pendiente. Hay mucho pendiente en el Perú. ¿Es un sueño así de grande? Sería bien ambicioso decir que queremos cerrar todos los pendientes, pero al menos los pendientes que lleguen a nosotros tratar de hacerlos lo mejor posible, ¿no? Ir brindándole luz a comunidades hace que yo cierre un pequeño pendiente con ellos, hacer que las señoras puedan saber cómo gestionarse y autogestionarse, que también es sumamente importante. También es un pendiente que voy cerrando. Y poco a poco estamos construyendo un montón de no pendientes, de cosas que ya están check y que ya salen de nuestro padrón, por así decirlo, ¿no? Nosotros concluimos con una persona cuando esa persona ya no necesita de nosotros. Y eso es bien Ojalá. bonito. Qué hermoso, Sí. ¿no? Si ya no Claro. necesita, Sí, hemos atendido a cerraste un más ciclo. de, cierras el ciclo, sí, y hemos atendido a más de 5 millones de peruanos a lo largo de estos años. Te digo 5 porque es la cifra que, tipo, la tengo más como cercana, pero vamos más de 5 millones. Es un sexto de país, no es Sí, poco, no es ¿ah? poco, que han sido atendidos a diversos programas que tenemos, ¿no? Y es como importante y saber que somos muy poquitos los que trabajamos en Perú Pendiente, somos 10 personas que estamos logrando cambios sustanciales en la vida de la gente y eso me llena de mucho orgullo. Ahora, pero también tienes colaboración individual. O sea, Sí, no sé de qué manera, no sé si gente que aporta, pero también gente que hace un esfuerzo. sí. Eh, ¿Cómo se hace ese trabajo? ¿Cómo ayudan las personas a Perú Pendiente? Tenemos las mega campañas de donaciones que ocurren cuando hay algún fenómeno climático o cuando hay alguna campaña puntual como Navidad o de vuelta a clases, donde las personas pueden donar a través de las cuentas. Montos bastante chicos que igual de chico en chico haces un Se montón. suma, claro. Y también hay personas que son voluntarios, ¿no? Entre todos trabajamos con el único fin de lograr objetivos y eso está bueno. Me he enterado además que trabajas con otro miembro de NURA, ¿Con que es quién? Interbank. Sí. ¿Qué estás haciendo con Interbank? Ay, no, Interbank tiene un espacio grande en nuestro corazón. Ah, qué bonito eso. Porque fueron de los primeros que apostaron por nosotros y tenemos una relación, diría yo, de casi, puede ser 11 años, pero yo siento que están desde que empezamos. Tengo una relación muy cercana con el grupo, trabajamos con la parte de retail y son los primeros en decir aquí estoy cuando ocurre algún incidente. Yo los considero mucho y me gusta trabajar con ellos porque también aprendo mucho el tema de liderazgo. No me ha tocado trabajar con grandes personas que están en esta corporación y los admiro mucho y me gusta, pues, ¿no? Es como decir, oye, qué bonito trabajar con ellos. Cuando dices esto es cuando hay un fenómeno en niño, Sí. cuando hay un terremoto, imagino estos 13 Sí. años no llegamos al terremoto, pero hemos tenido circunstancias sismos difíciles. fuertes, sí, Sismos, sí. sismos fuertes. Incendios. La campaña más linda que hemos hecho con ellos, que fue una campaña maravillosa, fue una donde en plena pandemia las personas donaban sus millas y estas millas se convertían en dinero para poder comprar packs de ayuda al personal médico, a la gente que trabaja en calle, como eran las personas que limpiaban las calles, o policías, también a adultos mayores. Entonces fue una campaña increíble. No, perfecto, además, porque una persona que de pronto a veces uno tiene también sus propias limitaciones, pero donar millas es... No te cuesta. No te cuesta, no te cuesta. Y Claro. puede generar un efecto multiplicador importante. Y menos en pandemia donde nadie podía viajar. Entonces, esa campaña para mí fue una de las campañas más lindas que hemos trabajado en estos 13 años. Fue maravillosa porque la gente realmente se desprendió de algo que para muchos es importante, ¿no? El tema de vacacionar, el tema de viajar. Y ahí, en estos años, y estos 13 años, eh, la, lo que antes era la responsabilidad social corporativa ha evolucionado a la sostenibilidad, se integra al núcleo del negocio y también tiene nuevas exigencias. Es decir, la empresa dice, lo que invertimos aquí también tiene que redituar a la compañía. ¿Cómo ha sido transitando también desde Perú Pendiente con esa evolución? Desde un asistencialismo hasta programas que de pronto van hacia el desarrollo y que de pronto también tienen al final, no de manera si quieres directa e inicial, un impacto en el negocio de quienes han trabajado allí. Bueno, a nosotros nos buscan mucho para desarrollar programas de sostenibilidad o responsabilidad social o también voluntariado. Tenemos como un abanico. Sí es bien importante conocer el impacto que la empresa quiere tener desde el principio, porque en base a ese impacto nosotros podemos diseñarlo ad hoc, ¿no? Nos acomodamos a lo que
nos pidan. Y también tenemos que cumplir con lo que ellos requieren para las certificaciones, ¿no? Al final, la empresa nos va a brindar el dinero para nosotros poder transformarlo en oportunidades. Y lo transitamos de una manera como, para nosotros es como tipo trabajo del día a día, ¿no? Hay empresas que nos exigen más, empresas que nos exigen menos, pero siempre tenemos que saber qué es lo que quieren. O sea, tú con esto, ¿qué buscas? Porque si ellos no la tienen clara, ahí también entramos nosotros a sugerirle cómo poder sacarle más millaje, ¿no? Entonces, cada proyecto se maneja de una manera totalmente individual. Incluso a veces trabajamos con ollas comunes que a nivel nacional y, por ejemplo, puedo tener un TASA que busca ciertas cosas en las ollas, un Alicorp que busca otra cosa y por ahí un DP World que quiere un híbrido, ¿no? Pero hasta el híbrido es totalmente customizado para que ninguno de los tres se parezca. O sea, tienen un punto de contacto que son los beneficiados, ¿no? Ujú. Que no son tampoco los mismos. Pero todo es diseñado a medida, porque eso también hace que nosotros no seamos un enlatado, sino que tengamos un valor adicional, que es el valor del diseño, que es algo que a nosotros creo que es como uno de nuestras fortalezas, ¿no? Y lo último, ¿qué esperas de Perú Pendiente en los próximos años? ¿Vas 13? Ponle 13 más. ¿Dónde ves Perú Pendiente? ¿Te ves tú en la organización en 13 años? ¿Habiendo logrado qué? ¿Cómo visualizas eso? Y vamos a empezar por Perú Pendiente. ¿Cómo lo veo? Lo veo ya con un rol un poco más de haciendo incidencia política, no desde el lado de nosotros volvernos políticos, sino haciendo de que las causas que nosotros defendemos sean causas que generen en algún momento leyes, porque es necesario. O sea, Se vuelvan políticas públicas. Sí, se vuelvan políticas públicas, ¿no? Eso sí es importante. Una buena ley de donación de sangre, una buena ley de abastecimiento con alimentos a ollas comunes, una buena ley para poder atender a pacientes oncológicos. O sea, hay un montón de cosas que nosotros trabajamos arduamente y tenemos data real del beneficiado. Y eso es importante hablarlo. Va a haber, de hecho, una madurez porque al yo tener un consejo consultivo bastante como importante, o sea, es importante el consejo consultivo en este momento para nosotros y al tenerme a mí ya como muy acentuada después de tantos años de como ir navegando este mundo social, ya tengo como la visión de que nosotros tenemos que salir también a hacer un modelo regional, ¿no? Entonces, de trabajo regional, porque hay muchas cosas que se repiten en países como Chile o Guatemala o Argentina o México, que son prácticamente lo mismo. Entonces también estamos pensando en ver cómo hacer para poder salir, ¿no? En los próximos años. Yo creo que para el aniversario 15 ya deberíamos de estar en 1 o 2 países como mínimo, es ahorita. Y ya no será Perú pendiente, entonces será Colombia pendiente, Chile pendiente, México pendiente. México pendiente, que o sea, suena Importante. tremendo, ¿no? Sí, y Una justo gran este aspiración. año mi rol, yo también lidero el área de comunicaciones, pero mi rol este año es mucho más como de introspección y de ir diseñando esta nueva ruta, porque gracias a Dios tengo a personas súper profesionales que están trabajando conmigo y que ya no necesitan tanto el micromanagement, sino ya son casi autónomas, ¿no? O sea, me necesitan para firmar cosas en alguna notaría de repente, ¿no? Para revisar ya los planes cuando están prácticamente casi cerrados, ¿no? Y me gusta mucho ese reto porque siento que es mi legado, ¿no? Y cómo me veo yo, la verdad no sé. Es algo que estamos todavía conversando con el Consejo Consultivo para ver cuál va a ser mi rol en los próximos años. Yo creo que eventualmente voy a dejar la dirección ejecutiva, ¿no? En algún momento, para pasar a hacer un poco más de estrategia y enfocarme en este crecimiento que queremos tener a nivel regional. Maravilloso. Mucha suerte en ese camino. Larga vida a Perú Sí, pendiente. bueno, ahí estarás pues con nosotros, Por como supuesto, siempre. ¿no? Nosotros vamos a ir acompañando siempre y de manera personal también te Sí. lo garantizo porque hay un compromiso personal con Perú pendiente y me ha gustado además ver esa evolución, estos cambios, Sí. estos crecimientos y esa ambición. La verdad es que me gusta mucho tu ambición. Sí, aparte es una ambición que es como muy sana y muy coherente con lo que nosotros queremos lograr. Poder seguir impactando no solamente en nuestro país, sino a nivel regional, creo que puede lograr grandes cosas. Es importante escuchar, importante detenernos a pensar qué es lo que está pasando y dónde estamos. Y sobre todo ahora que vamos a entrar a este contexto político que ya está como a puertas de la esquina, tomar las cosas con calma, ¿no? Y saber de que
detrás de la elección que nosotros hagamos hay un montón de gente que va a necesitar que estemos muy conscientes de lo que elijamos en ese momento, ¿no? Acabo de acordarme que es la segunda vez que te entrevisto. Y hay una evolución, ¿ah? Ha habido un cambio, claro. Sí. Hablábamos de juguete pendiente en ese Sí. momento. De alguna manera recorríamos un pasado más en la línea de asistencialismo. Sí. Se destacaba más esos Sí. proyectos. Hoy estás acompañando en el desarrollo a las empresas Sí. y en ese impacto social que ya está fortalecido en esas compañías, también en los negocios, ¿no? Sí, te has vuelto emprendedor, gran emprendedor. Sí, hemos crecido, David. Y muchos premios. Muchos premios. Sí. Muchísimas Sí. gracias, Vanessa, por No, habernos gracias a ti. acompañado en esta edición de Nura en Cubo. Y que sean muchos años más, pues. Por supuesto. Eso ha sido todo por hoy, pero la verdad es que nos vamos contentos con esta conversación, que ha tenido un espacio bastante emotivo. El impacto que genera Perú Pendiente en la sociedad y en las personas hace que haya sido así. Y en esta segunda oportunidad que he tenido de entrevistar a Vanessa Vázquez, directora ejecutiva de Perú Pendiente y además cofundadora, la verdad es que lo he probado una vez más. Hasta una siguiente oportunidad.